Bueno, no podemos dejar que pase esta temporada de fiesta al principio de año sin hablar naturalmente del pecado, como ya hemos hablado, las definiciones del pecado, pero tampoco podemos dejar de hablar del arrepentimiento. Y yo titulé este mensaje ¿Qué pasa cuando no nos arrepentimos? Por lo general es un tema que el arrepentimiento lo podemos tratar de dos maneras. Bueno, ¿qué pasa cuando uno se arrepiente y qué pasa cuando no se arrepiente? Y que el énfasis de nosotros en este mensaje va a ser acerca de qué pasa cuando no nos arrepentimos. Y tengo aquí anotadas 7 cosas que suceden cuando nosotros no nos arrepentimos. A medida que nosotros hacemos un estudio del tema desde el mismo principio de la palabra de Dios hasta el mismo final, todo el canon de la palabra de Dios. Lo primero que sucede cuando nosotros no nos arrepentimos es que nuestra manera de pensar, nuestro enfoque hacia el mundo, hacia la vida, hacia todo lo que nosotros hacemos se desconcierta y se desorienta totalmente. El mundo no lo comprende, pero nosotros en la iglesia sí lo podemos comprender. Y yo me recuerdo en una dramatización de lo que sucedió, de muñequitos que sucedió, lo que sucedió en el jardín del Edén, de cómo después que la primera pareja peca, se transforma su manera de hablar, se transforma su manera de pensar, y es curioso que esta visión artística muestra eso, porque en efecto es lo que muestra la palabra de Dios, que cuando uno peca y no se arrepiente, nuestra manera de pensar se desconcierta y se desorienta totalmente. Y por ejemplo, uno estudia los salmos, y que en su mayor parte son escritos por David, y él pedía, Padre, confunde y divide a mis enemigos. Y eso es lo que produce el pecado, confusión y división, como vamos a ver más adelante. Así que eso, para empezar, que cuando uno no se arrepiente, cuando no nos arrepentimos, sino que persistimos en el pecado, nosotros nos desconcertamos, nos desorientamos. Y esto no inmediatamente después del pecado, es a través de toda nuestra vida. Y el segundo punto que quería compartirles con respecto a este tema, de qué pasa cuando no nos arrepentimos, es que Dios nos castiga a nosotros, que somos los agentes que actúa el pecado, pero que el castigo no se queda ahí, que va a la segunda generación, que va a la tercera generación, y que inclusive va hasta la cuarta generación, como dice el segundo mandamiento. Está en los mandamientos, eso está en los mandamientos. Así que así de importante es. Y el tercero, lo que pasa cuando no nos arrepentimos, es que perdemos nuestra credibilidad. Si no totalmente, bueno, en cierta medida, parcial o totalmente perdemos nuestra credibilidad, nuestra influencia sobre nuestra familia, sobre nuestros contactos, las personas que están en contacto con nosotros, en las instituciones. Se pierde la credibilidad en las instituciones cuando los que están dentro de las instituciones pecan, pero no se arrepienten. En otras palabras, que cuando uno llega a un punto donde la maldad cunde, pues entonces lo que se produce es corrupción. Y eso es lo que nosotros vemos en este mundo, que la corrupción se va apoderando del mundo, de las instituciones, de las iglesias. Y que eso hace que entonces la gente no quiera creer en nada, ni en nadie. Y el cuarto punto, que es un punto que es fácilmente evidenciable por las escrituras, es que cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos, se causa división. Se causa división y se causan también pérdidas financieras, como en el caso de la división de Israel, en el caso de la división de la iglesia, en las décadas recientes. Nosotros vemos que ahí había pecado, que las personas no se estaban arrepintiendo. Toda la gente que estaban haciendo todos estos
todos estos cambios y que como resultado de eso vino la división. Y hasta el día de hoy esa división persiste. Esa división no ha sido superada. Como en el caso de Israel, una vez que se dividió en dos naciones, nunca más volvió a unirse. Así que ese es el cuarto pensamiento o punto con relación a qué pasa cuando nosotros no nos arrepentimos. Bueno, y el quinto es más o menos, está orientado más o menos en la misma dirección del cuarto, y es que cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos, nos debilitamos. Nos debilitamos y cometemos por lo general más pecados y por lo general más graves que los que cometimos inicialmente. Nosotros vemos en el caso de la primera pareja como su vida se desgració, fueron sacados o expulsados del huerto del Edén y experimentan la muerte, el crimen de uno de sus hijos. Y luego el hijo que sobrevive es expulsado. O sea que ahí ellos experimentaron mucho sufrimiento, mucha amargura, como en efecto dice la ley de Dios que es así. Que lo que produce el pecado es quebranto y desventura, y naturalmente al final la muerte. Así que eso sería el segundo o el quinto aspecto. Y el sexto aspecto es que queriendo nosotros ser primeros, terminamos siendo últimos. Esa declaración de Cristo de que, bueno, primero entran a sus compatriotas, primero entran las prostitutas y los publicanos, o sea, los empleados corruptos del gobierno romano de ese entonces, en el reino de Dios que ustedes. Y habló de la justicia de los fariseos, parece que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los fariseos, no podrán entrar al reino de los cielos. De modo que el pecado, si uno no lo ataca y si uno no tiene un plan concertado para eliminarlo, lo que va haciendo es que nos va carcomiendo y nos vamos quedando atrás en lugar de nosotros querer ir al frente. Así que es un aspecto de esa declaración de Cristo de que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. ¿Cómo es posible que las prostitutas y los publicanos puedan entrar al reino de Dios primero que los fariseos? Eso es una cosa que choca, pero eso es una declaración de Cristo y que nosotros podemos constatar que en efecto es así. Y la última, la séptima, que cuando no nos arrepentimos, no podemos dar una contestación inteligente cuando se nos interroga a base de lo que ya con relación a lo que hemos hecho. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos de ese punto. No podemos dar una contestación inteligente para nuestro pecado. Y que no solamente no podemos dar una contestación inteligente cuando se nos inquiere sobre lo que hemos hecho, sino que no podemos dar una acción contundente para terminar con ese tipo de conducta y enmendar nuestra vida. Así que esos son los puntos que vamos a tratar. No vamos a tratar otra cosa que no sea ese tema, para que quede claro. Y vamos a elaborar un poquito en cada una de ellas para que ustedes tengan una noción de qué es lo que estamos hablando cuando no nos arrepentimos. Y una pregunta que puede ser secuela de esa primera es ¿por qué es tan difícil arrepentirse? O sea, ¿por qué? Lo que nosotros vemos en la palabra de Dios desde el mismo principio es que el hombre no tiene una tendencia natural, normal, hacia arrepentirse. Es todo lo contrario. Hacemos algo malo y la tendencia es a justificar, a ocultar, a culpar a otros, pero no culparnos a nosotros mismos y enderezar nuestra conducta. Y eso tiene una razón de ser. O sea, ¿por qué es tan difícil arrepentirse? Así que vamos a enfocar en el primer punto y luego vamos a ir enfocando
en los puntos subsiguientes para que ustedes tengan una idea de qué es lo que estamos hablando aquí. Así que si nosotros no nos arrepentimos a lo largo de todo el año, porque esto es un proceso que nosotros debemos seguir anualmente, empezar el año recordando, bueno, que todo ser humano ha pecado y que el pecado conlleva la pena de muerte y que nosotros no podemos lograr nuestro designio, que es llegar a ser hijos de Dios, a menos que no encontremos una solución a eso y podamos superar el pecado. Así que el primer punto es nuestra manera de pensar se desconcierta y se desorienta totalmente. Y el caso más obvio es el caso de Adán y Eva, que nosotros podemos traer, no solamente porque es el primero, sino porque es el que está junto al principio y es la introducción al tema. La conducta de ellos, cómo ellos actuaron, y en este tema en particular es la introducción del tema. O sea que de su manera de actuar, cómo ellos reaccionaron a todo lo que pasó ahí en el Jardín del Edén, con la intervención del adversario y su manera, su cambio el cambio de su manera de pensar, es que surgen lo que nosotros llamamos las escuelas. Las escuelas es diferentes maneras de pensar o de abordar algo. Que uno le explica a una persona, no, porque lo que la palabra de Dios dice es esto, y dice, sí, pero yo creo que esto es así. O sea, que surgen las escuelas, surgen las filosofías humanas. ¿No? Yo creo que no es tal cosa como digamos, como la verdad absoluta. Son filosofías humanas. Y surgen las religiones. Bueno, para nosotros que vivimos en el mundo occidental, nos choca que hayan otras religiones que no sea una versión del cristianismo. Y cuando hablamos del islamismo, yo no entiendo eso. Porque inclusive del mismo judaísmo, nosotros no entendemos eso, se nos hace difícil cómo es que se hacen las cosas en el judaísmo y cómo es que realmente piensan los que creen en el judaísmo, por no decir otras religiones orientales como el budismo o otro sistema de creencias, incluyendo los indígenas, que oyen temblar un volcán y dicen, bueno, aquí los dioses nos están queriendo decir algo. De modo que de todas estas cosas es que, del hecho de que el hombre no se arrepintió, que el hombre se desorientó desde ese mismo momento y se desconcertó, es que surgen todas estas cosas, todos estos sistemas de creencias, todos estos sistemas educativos, todos estos sistemas de gobierno que unos dicen, no, la manera correcta de gobernar al hombre es que todo el mundo vote. Y otros dicen, no, absolutamente incorrecto. La manera correcta de gobernar al hombre es que haya una dictadura. Y ambos sistemas pueden ser sostenidos y existen hasta el día de hoy. De modo que eso es lo que quiero decir, que cuando ellos, la primera pareja pecó y se desorientó y se desconcertó, está afectando todo el remanente de la historia humana y todos los descendientes de la primera pareja, en este caso de Adán y Eva. Así que, ¿de qué nos sirven todos estos sistemas? Bueno, no nos sirven absolutamente nada para lograr el designio que Dios tiene para nosotros, que es que lleguemos a ser hijos de Dios. Si nos vamos por ahí, nos vamos a perder y nuestras vidas van a ser inútiles. Así que eso está súper claro para nosotros, y que Adán y Eva no se quisieron arrepentir, lo cual levanta naturalmente la pregunta de por qué es tan difícil arrepentirse. Porque Adán y Eva pudieron haberse arrepentido cuando fueron confrontados por el Eterno, su Creador, y ellos pudieron reaccionar positivamente, pero ese no fue el caso. Nosotros sabemos toda la historia de cómo Adán se defendió. Dice, bueno, porque la mujer que tú me diste, en otras palabras, culpó
a la mujer y en cierto sentido culpó al Eterno por haberle dado a la mujer, porque dice, en otras palabras, la entrelínea es, si no me hubiese dado a la mujer no estaría en este problema ahora mismo. O sea que esa es la manera en que él abordó su defensa. Esa es la manera en que él abordó su defensa, pero nosotros hubiésemos esperado de una persona que se arrepiente algo diferente, que hubiese bajado la cabeza y le hubiese dicho al Eterno, yo y mi mujer, quien tú me diste y por quien te estoy agradecido, ambos hemos pecado, hemos fallado, muéstranos cómo podemos salir de esta situación. Eso es lo entendible. Eso es lo que uno esperaría de un ser humano normal que ha sido creado y que está frente a su creador y que está frente al ser que le da la vida, que le da todo lo que uno es. Eso es lo que uno esperaría, pero eso no fue lo que ocurrió. Y en ese sentido, Adán y Eva se desorientaron y perdieron de vista todo eso, que eran seres creados y que, bueno, todo lo que tenían era por obra de Dios realmente, y que de ahí en adelante no solamente se desconciertan ellos, sino que desconciertan a toda su descendencia, y que vemos que entonces para el hombre el arrepentimiento es como una derrota. Aceptar que uno está equivocado, aceptar que yo me equivoqué, es como aceptar una derrota para el ego. Y el hombre evita eso a todo vapor. El hombre no quiere aceptar que una derrota es la derrota de su ego, por lo tanto se nos hace difícil admitir, sí, yo me equivoqué y tengo que arrepentirme. Pero bueno, segundo, también nosotros vemos que el arrepentimiento es como una admisión de debilidad. Dice, bueno, si yo admito que me equivoqué, que yo fallé en esto, pues lo que estoy admitiendo es que realmente soy un flojo, que soy débil. Yo no puedo permitir eso, mi ego no puede permitir eso. De modo que no solamente es admitir una derrota, sino que admitir que uno es débil. Porque naturalmente el arrepentimiento conlleva una confesión de una falta por parte de uno. Y tercero, que vemos que el arrepentimiento como una publicación, al admitir que hemos fallado, es como una publicación que nosotros le hacemos a todas las personas, las que están alrededor y las que se puedan enterar. Yo fallé, yo cometí una falla, en lugar de quedarme callado. Sí, si me quedo callado, a lo mejor esto pasa desapercibido. Así que pensamos que entre menos personas se enteren, mucho mejor. Eso es como nosotros abordamos el pecado, y por eso es que es tan difícil admitir que hemos pecado y arrepentirnos de que hemos pecado, que es tomar una acción contundente con relación a Dios. No solamente es la admisión, sino que tomar una acción contundente, que es lo que Dios espera que nosotros, una vez empezamos el año, tengamos esto cristalinamente claro y que nosotros estemos tomando continuamente acción contundente para alejarnos del pecado, porque de lo contrario vamos a seguir el rumbo de Adán y Eva, que es el rumbo de la desorientación y de la confusión. Como oraba David, confunde y divide a mis enemigos, y el hombre cuando está pecando está confundido y está debilitado. No los quiere aceptar, no los quiere admitir, pero esa es la realidad, y se puede probar de la Biblia que es así. Así que yo creo que eso nos da una noción de este primer punto, de que cuando nosotros no nos arrepentimos, bueno, somos víctimas de esa misma condición en que cayó la primera pareja, de un pensamiento confuso, un pensamiento desorientado, desconcertado con respecto al designio que Dios tiene para nosotros.
Bueno, y el segundo punto, que cuando no nos arrepentimos, se enteran o más personas que cuando no nos arrepentimos. Bueno, esto es una continuación de este primer punto y en este sentido, todas estas cosas que han venido pasando en estas últimas semanas acerca de Facebook y lo que pasó con Facebook, que ellos tienen una base de datos y esa base de datos la vendieron a una compañía que se llama Cambridge Analytica, y al principio hablaban de que estaban afectados como 50 millones de usuarios de Facebook y ya están hablando como de 87 billones de personas, de usuarios de Facebook, que están afectados con esta diseminación de la base de datos que ellos hicieron para esta agencia. Pero eso no es nada raro. Yo no sé por qué la gente se sorprende de eso, porque eso es un modelo de negocio que estaba basado en eso y que todo el mundo sabía que no había seguridad de información ahí. Y naturalmente nosotros sabemos del caso de Equifax, que Equifax es esta compañía que guarda los récords crediticios de todos nosotros y que tuvo una brecha, un hurto de su base de datos. Y bueno, yo personalmente creo que mi información de crédito está en Rusia, está en China, está por todo el mundo, que no la están usando. Eso, bueno, hasta el día de hoy no la están usando, pero nosotros no podemos pensar de que esa información no está vendida, que esa información no está en manos de personas que si tienen la oportunidad la van a usar inapropiadamente, lo mismo que sucedió con Yahoo, que le hicieron un hurto de su base de datos. Así que cuando queremos ocultar los pecados en lugar de reconocerlos, es cuando más la gente se entera de ellos. Porque eso ellos lo tenían, en este caso Facebook lo tenía callado y nadie sabía. Y dice, pero ustedes pueden entrar ahí a la base de datos de Facebook y controlar y decir, bueno, hasta cierto punto tiene que ser un experto en sistema porque están diferentes paneles y en este panel se cambia una cosa, pero en este otro panel hay que ir a cambiar el estado otra cosa, y después está este otro panel que cambia los primeros dos, y el resultado es que se crea una confusión que uno no sabe cómo hacerlo y opta por no cambiar nada. De modo que el punto es que cuando nosotros pecamos y queremos ocultar el pecado más que enmendar el pecado, y en ese intento de querer ocultar el pecado, lo que hacen es que más personas se enteran del problema en lugar de menos personas enterarse del problema. Y eso parece lo opuesto a la expectativa de nosotros, pero así en efecto es. O sea que cuando nosotros comparamos, digamos, el pecado con la lepra, nosotros podemos comprender cómo es que trabaja todo ese proceso, y que cuando una persona tiene lepra, pues tiene que apartarse. Y que esa persona que tiene lepra reconoce, ya yo soy algo diferente de las personas comunes y corrientes. O sea, pero nosotros no vemos así el pecado. O sea, nosotros vemos el pecado como algo que si yo lo puedo tapar, que si yo lo puedo ocultar, me salgo por la vía. En lugar de no. El pecado es una lepra, el pecado es una cosa que yo tengo que evitar a como de lugar, limpiándome todos los días, bañándome todos los días y tratando de evitar esa contaminación que una vez que la tengo en el cuerpo es muy, muy difícil de superar. Así que el que tiene lepra siente vergüenza, se siente excluido, y a nadie le gusta ser excluido, y así es como nosotros debemos ver los pecados. Que es algo que nos desorienta, que nos confunde, que nos debilita, como debilitó a la primera pareja, y que no es algo que nosotros debemos tratar de ocultar de ninguna manera. Que el Eterno fue a buscar la pareja, fue a compartir con ellos, fue a educarlos, fue a continuar ese vínculo, a fortalecer ese vínculo que quería fortalecer entre ellos, y el hombre se esconde. La primera pareja se esconde y ellos dicen una mentira cuando él le pregunta, pero ¿por qué estás escondido?
O sea que no había ya el deseo de buscar la verdad sincera y la relación, mantener esa relación sincera con el Creador, porque el hombre ya estaba totalmente desorientado. Así que bueno, eso yo creo que nos explica este primer punto de una manera que lo podemos visualizar mejor. Y el segundo punto, ¿qué pasa cuando no nos arrepentimos? Que Dios nos castiga a nosotros y hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Bueno, que está en la palabra de Dios, está en los 10 mandamientos, que están en 2 lugares en la palabra de Dios, como énfasis, para que no quede duda de que es el fundamento de la ley de Dios. Y aquí en Éxodo 20, versículo 4, dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros no nos arrepentimos, el mal no termina, el castigo no termina con nosotros. Se va a pasar a nuestros hijos, se va a pasar a nuestros nietos, se va a pasar a nuestros tataranietos, en una cadena que los va a hacer a ellos infelices por algo que nosotros hicimos. Pero que del mismo modo nosotros tenemos en nuestras manos la manera de hacer lo opuesto. Como dice aquí en los versículos siguientes, dice: y hago misericordia a millares, que en otras traducciones dice: hago misericordia hasta la 1000ª generación a los que me aman y guardan mis mandamientos. Nosotros no tratamos de minimizar el impacto que tiene eso, sino que todo lo contrario. Tenemos que ponernos a reflexionar al principio de año y decir: pero es que lo que yo haga este año va a tener un impacto sobre toda mi descendencia y sobre los que están alrededor mío inclusive, aunque no sean mis descendientes directos. Así que nosotros no queremos ocultar ni ignorar el efecto del pecado, pero bueno, Dios muestra aquí en su palabra que Él tiene el objetivo de magnificar el efecto del pecado para que nosotros podamos llegar a aborrecer el pecado. Sí, esa es la palabra, que nosotros debemos llegar a aborrecer el pecado. Y hasta que nosotros no llegamos a ese punto de aborrecer el pecado, no estamos listos para cumplir con el designio que Dios tiene para nosotros, que es ser hijos de Dios, ser parte de la familia de Dios, ser parte de los seres que gobiernan para siempre en la creación de Dios. Y en el caso del pecado de Amalek, que dice que el Eterno tendrá siempre guerra contra Amalek, una historia, bueno, que nosotros nunca la leemos completa, pero es bueno en esta época leer la historia de Amalek y cómo fue que ocurrió eso. Y está en el libro del Éxodo, que muestra cómo es que eso ocurrió y las lecciones profundas que hay para nosotros en esa historia. Que Dios no es un Dios rencoroso, todo lo contrario, es un ser bueno, que no nos castiga conforme a nuestra maldad, pero que para que nosotros aprendamos esa lección, es que hace que nuestros pecados trasciendan nuestra vida física, que puede ser normalmente 70, 80 años, así en esta época. Así que, bueno, nosotros vemos, por ejemplo, lo que pasó con los hijos de Lot, con Amón y Moab.
y cómo en el caso de Isaac, lo que dice la palabra de Dios, que en Isaac te será llamada descendencia. En el caso de Saúl, que siendo primogénito, no sabemos nada de él prácticamente después que vendió su primogenitura. Sale de la escena. Y nosotros no sabemos. A veces me preguntan, bueno, ¿y quién es Esaú? ¿Y dónde está Esaú? ¿Y dónde están los descendientes? Bueno, yo no sé dónde está Esaú. Pero nosotros sí sabemos dónde están, digamos, los judíos. Y para nosotros es difícil visualizar, por ejemplo, que todos los descendientes de Caín, o sea, en este mundo hoy en día no existe ni un solo descendiente de Caín. ¿Ustedes pueden entender eso? Creo que los que vieron la película, yo no la he visto, la película de, de Noé, del diluvio, creo que aparece este descendiente de Caín que se llama Tubal Caín. ¿Alguno de ustedes aquí la ha visto, la película de Noé, la última película de Noé? A unos cuantos la han visto, yo no la he visto, y dicen que, bueno, que aparece un descendiente de Caín que se llama Tubal Caín, que imagino que era tan malo tan perverso como el propio Caín, y que, bueno, hasta ahí llegó la descendencia de Caín, hasta la 7ª generación, y ya no hay seres humanos sobre la tierra que vengan de Caín. ¿Cómo es eso posible? Bueno, porque la descendencia de todos los otros viene a través de Set, quiere decir que esa descendencia pereció. Y eso nos da a nosotros una noción de lo que quiere decir Dios con esto. Así que si nosotros no controlamos el pecado, si nosotros no aprendemos a arrepentirnos de las cosas que tenemos que arrepentirnos, nuestra descendencia va a perecer igualmente. Así que eso yo creo que nos da una noción de qué es lo que nosotros queremos decir con este segundo punto, de que Dios nos va a castigar a nosotros hasta la 2ª, 3ª y 4ª generación, pero que podemos, y está en nuestras manos, el poder ser un elemento de bendición en cierta medida hasta la 1000ª generación, y eso es un mandamiento de promesa. ¿Y qué promesa? Que podemos tener un impacto de bendición hasta la 1000ª generación de lo nuestro. Y bueno, ya pasándonos al tercer punto de que cuando no nos arrepentimos perdemos credibilidad, por no decir que perdemos toda la credibilidad. Y bueno, la sociedad en que nosotros estamos viviendo, que ya prácticamente la gente, cuando se le pregunta a los jóvenes, se le pregunta de qué religión son, dicen, yo no tengo ninguna religión. O sea, algo que era inconcebible, digamos, la generación mía. Que cuando una persona se le hubiese preguntado eso y decía, yo no tengo ninguna religión, dice, esto es como un animalito. O sea, como no es ni un ser humano, porque uno se avergonzaría de decirle a las otras personas que no tiene religión, o decir que uno es un ateo. O sea, ahora no. Eso es perfectamente permisible, y eso viene naturalmente del primer punto que nosotros hablamos, que el hombre está tan confundido, y el hombre está tan desvirtuado en todas las cosas, en su manera de pensar, en su manera de sentir, en todo lo que hace, que ya esas cosas le parecen normales. Y la Biblia habla naturalmente del colmo de la maldad, y eso es parte del colmo de la maldad. O sea, que la sociedad pierde la confianza si nosotros pecamos, y del pecado se convierte en una práctica, y de la práctica se convierte en un modo de vida que nosotros llamamos corrupción, que es el mundo. El mundo está siendo arropado por la corrupción. Esta semana yo vi un documental no sé si ustedes han escuchado esto, de una cárcel que hay en La Paz, en Bolivia, que hay 20 guardias para controlar una población de presos, de más de 2000 presos.
Y está en el mismo centro de La Paz. No, bueno, no en el mismo centro de La Paz, está en La Paz. Y lo que dice el documental es que ahí hay esos 20 guardias reciben a los presos, lo anotan, le cogen las huellas digitales y lo meten para adentro. Y adentro quienes controlan la cárcel son los mismos presos. Ellos tienen un sistema de diputados y esos diputados son los que controlan y ellos tienen toda una economía dentro de la cárcel. Y la persona que está ahí vigilando y entrando y registrando los que entran, le dice, nosotros no nos metemos para allá adentro. Somos 20. Y son más de 2.000. En otras palabras, si entran ahí, ellos saben que van a perecer y entonces naturalmente el diputado que tiene, porque hay un diputado principal y ese es el que ha matado 4 guardias. En otras palabras, entre más perverso el crimen que haya cometido, ese es el que tiene más peso. Dice, pero es que yo veía eso y dice, pero es que eso no puede ser. Eso no. Pero esas son las cosas que ocurren en este mundo por la corrupción que existe, por la maldad que existe. Como efecto, aquí en Puerto Rico, por dar un ejemplo de aquí, habían sitios no había sitios donde, digamos, la policía no fuera si se reportaba un crimen. Ahora hay sitios donde la policía no se mete, o de que el cartero no se mete, o que personas de afuera no se meten. Y no hay, tú no te puedes meter. Y de esos sitios hay ya en todos los países del mundo y esto es una desgracia. En países que se llaman cristianos. ¿Cómo es posible que esto haya llegado a este nivel? Pero todavía no hemos tocado fondo. Todavía sabemos que no hemos llegado al final, al colmo de la maldad. Pero en la medida en que nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, se van apartando y se van apartando de Dios y de la necesidad que hay de uno tirar una raya con el pecado, en vez de que el pecado nos la tire a nosotros y nos enrede y nos circule y nos domine completamente, y como escuchamos en el programa anterior, que el pecado se convierte en una adicción. Eso es lo que es el pecado, una esclavitud, una adicción. En el lenguaje de ahora es una adicción. O sea, que entonces la Iglesia Católica pierde su credibilidad, la policía pierde su credibilidad, el Departamento de Instrucción pierde su credibilidad, la universidad pierde su credibilidad, nosotros perdemos, la Iglesia de Dios pierde su credibilidad. Bueno, algunas personas se llaman reverendos. Y bueno, esos son los que menos, los que menos respeto inspiran, los que se llaman reverendos, lamentablemente. O sea que la Iglesia de Dios, y como todos sabemos, enseña que solo Dios es reverendo, solo a Él debemos reverencia, de acuerdo al pacto que hemos hecho que se resume en Deuteronomio 10. Así que nosotros vemos, eso es la palabra de Dios, de cómo la falta de arrepentimiento lleva a la falta de credibilidad, al punto de que se degrada y que se debilita y que se divide, y que la Iglesia de Dios, sea en la época que sea, se convierte en prácticamente nada, como sucedió en el caso de los jueces y específicamente con los hijos de Samuel, en 1 Samuel 8:3, de cómo los hijos de Samuel se corrompieron. 1 Samuel 8:3. Dice que los hijos de Samuel se corrompieron. Entonces, ¿qué hizo eso? Bueno, que la gente perdiera confianza en el sistema de los jueces y que clamaran a Dios por un rey pensando que con ese sistema las cosas se iban a arreglar. Y eso sabemos que no fue el caso. Porque la falla no es el sistema de gobierno, la falla es la falta de integridad en el corazón y en la mente de las personas, al punto de que quieran
combatir el pecado, que quieran controlar el pecado, que quieran trazarle una raya al pecado para que el pecado entonces no nos domine y no nos lleve a la corrupción. Así que ellos terminaron con el periodo de los jueces. Así que tan dañino puede ser la falta de arrepentimiento que degenera en corrupción. Y eso es lo que nosotros vemos hoy alrededor de nosotros en todos los aspectos de la vida que nosotros hemos experimentado, social, política, religiosa, educativa, de todo tipo de mala influencia hacia nosotros. Así que ya pasándonos al cuarto punto, cuando no nos arrepentimos causamos división y pérdida financiera. Y esto está relacionado naturalmente con el punto anterior, que perdemos la credibilidad, pero si las cosas se siguen deteriorando, como por ejemplo nosotros experimentamos en los años 90 con las cosas que pasaron en la iglesia, porque hay veces que nosotros mencionamos las cosas fuera que nos han pasado, que han pasado en el pasado, pero no mencionamos las que están pasando ahora mismo, y las cosas que nosotros hemos vivido, porque muchas veces nos hace más fácil ir y mencionar las pasadas. Pero que el pecado, cuando uno no se arrepiente de él, no solamente nos debilita, sino que y nos hace perder credibilidad, sino que causa división. Causa división. O sea, causa división y pérdida financiera, como en el caso de Salomón. Vemos en Nehemías 13, versículo 26, donde se menciona, bueno, que por él dejarse influenciar por las esposas extranjeras, llegó al punto en que no quiso arrepentirse y llevó a la división. El Eterno tomó la determinación de dividir a la nación. En otras palabras, que el pecado, cuando no es arrestado, cuando nosotros no nos arrepentimos, podemos entender que nos va a llevar a perder la credibilidad. Pero si aún así no es atajado, entonces va a llevarnos a perder la unidad y va a crear pérdida financiera, porque fíjense ustedes que ya él estaba estableciendo un sistema de vida en el cual pues creó como una élite y empezó a aumentar los impuestos para mantener ese sistema de vida que no estaba justificado en la ley. Saben ustedes que eso no estaba justificado en la ley, que cuando un gobernante subiera al poder, que ese gobernante tratara de volverse opulento. Era todo lo contrario, como nosotros vemos en la ley, en Deuteronomio 17, la ley predicaba en contra de eso, y predica el día de hoy. Pero ese no fue el caso de Salomón, y como dice ahí, que Dios lo amó. Es lo que dice en esta escritura de Nehemías 13:26, que Dios lo amó. Ese joven. De joven lo amó y lo protegió y lo dirigió y le dio un nivel de inteligencia y de sabiduría como pocos, como dice ahí, como pocos reyes que ha habido en el mundo, pero sin embargo se desorientó y causó esta división del pueblo de Israel, y hasta el día de hoy esa división existe. Hasta el día de hoy. Lo mismo que la división que ocurrió en la Iglesia de Dios en los años pasados y las que han pasado anteriormente a esa, porque sí han pasado, esas divisiones o ese fraccionamiento, porque son fracciones o facciones que se han creado, prevalecen hasta el día de hoy. La Iglesia de Dios no ha podido unirse. Y eso es una vergüenza para nosotros, que nosotros no estemos unidos del mismo modo
que la nación de Israel al día de hoy no está unida. Pudiera estar unida, pero, y es lo que dice la profecía, que se van a unir. Esas naciones se van a unir para formar una sola entidad. Pero bueno, como dice la misma escritura, dos no pueden andar juntos a menos que se pongan de acuerdo. Y el pecado, cuando uno no se arrepiente, es imposible que se ponga de acuerdo con el que no está pecando. De modo que de ahí donde surgen la diferencia de criterios, la diferencia de objetivos. No pueden ser los mismos objetivos. Para estar unidos tenemos que tener los mismos objetivos. Si no estamos unidos, es que no tenemos los mismos objetivos, a pesar de que se diga que sí, que los tenemos. Así que y este principio aplica al matrimonio y a las organizaciones del mismo modo. Así que aquí, recordando lo que está escrito en la palabra de Dios en Nehemías 13, 26, dice: además les recordé, Nehemías 13, 26, ustedes han cometido el mismo pecado que cometió Salomón. O sea, él cometió, es lo que dice la palabra de Dios, él cometió ese pecado, no se arrepintió de ese pecado, y cuando uno comete un pecado y permanece en él, crea división y pérdida financiera. Y todo ese sistema impositivo que él tenía se fue por la borda. Porque entonces tenía menos impuestos porque tenía menos súbditos sobre el cual imponer el sistema de impuestos. Así que, queriendo mantener él esa riqueza, es todo lo contrario, que la perdió. Y eso es lo que nosotros vemos cuando continuamos con el pecado y no nos arrepentimos. Tenemos que perder. Y lo primero que perdemos es la unidad. Y después lo que perdemos es el dinero, la finanza. Las finanzas se menoscaban. Por no decir que nos lleva hasta la pobreza y a la miseria. Ahí dice aquí: Dios lo amó. Estoy leyendo Nehemías 13:26, la Reina Valera actualizada del 2015. Dios lo amó y lo puso como rey sobre Israel, pero fueron sus esposas extranjeras los que le hicieron pecar. Un pecado del cual él no se quiso arrepentir. Nosotros podemos estar en las mismas, con ciertos pecados que estamos cometiendo. Y es nuestra obligación, a principio de año, enfocar en estos puntos para decir, bueno, es importante que nosotros sepamos lo que es el pecado, pero más importante es que nosotros nos arrepintamos del pecado y que tomemos acción contundente con relación al pecado. Eso es lo importante. Eso es lo que nos debe dirigir a nosotros a medida que transcurre el año. Bueno, y aquí el quinto punto, cuando no nos arrepentimos, nos debilitamos y cometemos más pecados, más graves. O sea, que no es que a lo mejor nos quedamos en el mismo, bueno, yo tengo esta adicción de fumar y no la puedo superar, pero entonces es que el hecho de que no hemos podido vencer ese nos lleva a hacer otras cosas además de fumar, o nos lleva a que se fortalezca esa adicción y entonces fumamos más de lo que fumábamos al principio. O sea que el pecado, si uno no lo ataja y uno no lo domina, nos debilita y nos lleva a cometer más pecados, más graves. Bueno, el caso de Saúl. El caso de Saúl, no se quiso arrepentir y se fue por el camino de los demonios, pudiéramos decir. Y solo podemos esperar quebranto y desventura cuando vamos por ese camino, y así fue para Saúl. Y así va a ser para nosotros, porque Dios no hace acepción de personas. Acepción de personas.
sea que Dios no dará al culpable por inocente, es lo que nosotros vemos. Y que cuando le añadimos la parcialidad, entonces estamos complicándole a la situación y vamos por un camino mucho más grave y peligroso. Bueno, es lo que nosotros vemos en los 4 jinetes del Apocalipsis. Eso es lo que quiere decir el efecto del pecado cuando uno no se arrepiente. Los falsos sistemas de creencia, las religiones, que el caballo blanco. Bueno, parece que es blanco, parece que es bueno, parece que es bonito, pero nosotros sabemos que lo que produce es engaño, muerte, debilidad, y que eso lleva a la guerra. O sea, diferentes sistemas de creencias llevan a la guerra, que nosotros lo que vemos en este mundo es que se está recrudeciendo no la aceptación de unos grupos étnicos contra otros, sino todo lo contrario. Es que cada cual se está polarizando más, aún en sociedades que eso no ocurría ya por décadas. Y entonces eso hace que el mundo se esté polarizando más, que el mundo hace, lo que está sucediendo es que nos está llevando a un punto en que si eso no se controla, eventualmente va a llevar a un desastre universal. Y nosotros vemos en los 4 jinetes del Apocalipsis el incremento del pecado. Eso es lo que la palabra de Dios muestra. Si nosotros no atajamos el pecado y nos arrepentimos del pecado de una manera consistente, de una manera fuerte, de una manera inteligente, entonces el pecado se va a ir apoderando de nosotros, de nuestras sociedades, de nuestras organizaciones, de nuestras instituciones, incluyendo las iglesias, y entonces ahí es donde aparece la figura del profeta, tratando de salvar la situación, pero muchas veces ese profeta no es aceptado, por lo contrario, muerto, ridiculizado, menoscabado, y eso lleva de la falsa religión o los falsos sistemas a la guerra, y de la guerra al hambre, y del hambre a las enfermedades y a las epidemias, y es un desastre. Lo que se creía que se ha repetido por todos estos 6.000 años, lamentablemente. Así que es vital que nosotros podamos comprender esto y que nosotros podamos tener un plan para mantenernos firmes en nuestra lucha contra el pecado y el arrepentimiento. Que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tuvo que pasar por ese proceso de dependencia de Dios, y que nosotros tenemos que ver mi supervivencia en el 2018 y en cualquier año. En cualquier año. Depende de yo entregar mis manos a Dios. Tal como el pueblo de Israel se tuvo que entregar a el Eterno con esa nube de día y esa llama de fuego de noche, guiándolo, protegiéndolo día tras día en esa peregrinación, en esa jornada. Y nosotros tenemos esa misma jornada hacia el reino de Dios en la peor época, aunque yo sé que han habido muchas épocas malas en el mundo, pero donde se propaga la maldad a un nivel exponencial. Eso es lo que nos ha tocado vivir. Y cada vez se nos hace más difícil tener un enfoque que aguante el agua. Un esfuerzo que aguante el agua y que nosotros podamos decir, cuando termine el año, yo creo que acaba de terminar un año, ahora también acaba de empezar otro. Bueno, yo creo que yo estoy aguantando en este fuerte que Dios me ha puesto, que es la iglesia de Dios, una fortaleza, fortaleza de verdad, como dice la palabra de Dios, fortaleza de verdad, fortaleza espiritual, que uno tiene el Espíritu Santo de Dios, y que si uno se mantiene ahí en ese fuerte, pues uno tiene mejores posibilidades de que si uno se va fuera del fuerte, como todo militar sabe. Así que el sexto punto, cuando no nos arrepentimos, nos quedamos atrás a pesar de que queremos ir primero.
o al frente. Como dice David, bueno me fue haber sido humillado. Y esa humillación es lo que hace que nosotros recapacitemos y la idea es que, bueno, que nos arrepintamos y que tomamos acción contundente. Eso es lo que Dios busca de todo este proceso. Y hemos hablado de las prostitutas y que los publicanos, que las prostitutas y los publicanos van primero al reino de Dios que, lo, que los llamados religiosos, ¿no? Y lo que quiere decir que los pretenciosos van al final. O sea, si nosotros actuamos y no importa la barbaridad que hayamos hecho, siempre quedan las secuelas, como todos nosotros sabemos. Pero si nosotros tomamos acción contundente, Dios se apiada de nosotros y tiene misericordia. Es lo que nosotros vemos desde el principio. Que Dios se apiada y tiene misericordia y que esa descendencia de los pecadores está condenada a desaparecer. Que la descendencia de los justos es la que tiene la bendición y la que tiene la oportunidad de ir al frente. Y que los primogénitos en la Biblia, como hemos hablado muchas veces, no quedan bien parados, como yo les he comentado, que alguien me comentó en una oportunidad, no quedan bien parados, es que Saúl, no sabemos qué habrá sido de él, pero nosotros sabemos que en Isaac te será llamada descendencia, que Rubén no fue el principal, y que hoy en día uno habla de primogenitura y eso para la gente no significa absolutamente nada. Aquí está el primogénito de la familia. Y aquí está el más pequeño. Bueno, sí, ahí está. O sea, para nosotros hoy en día eso de primogenitura no significa nada, absolutamente nada, pero para Dios sí significa. Y los primeros que entran, y los primeros que entran por una fortaleza, y esa fortaleza es el arrepentirse y el tomar acción contundente, porque eso fue lo que quiso Cristo decir cuando dijo que las prostitutas y los publicanos, que son los oficiales de gobierno corruptos, en términos del lenguaje de hoy en día, que esos son los primeros que entran, pero no es porque se queden sin arrepentirse, porque para ellos que no se arrepienten, para los que están en esa categoría que no se arrepienten, esos van para afuera igual que cualquier otro. O sea que son las prostitutas y son los publicanos que se arrepienten con acción contundente, que tienen posibilidades de llegar y de ponerse primero en la fila para el reino de Dios. Así que como hablamos, los hijos o descendencia de Caín, hoy en día no existe ni un solo descendiente de la descendencia de Caín, y eso nos debe poner a pensar y a reflexionar. O sea, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero para mi descendencia. O lo que yo quiero es cumplir el designio que Dios tiene para mí, que yo me convierta en un hijo, en un agente de servicio para Dios, para el Padre, para el Hijo y para los hermanos, cuando los hermanos son toda la humanidad. Así que, bueno, eso yo creo que ilustra el punto de que cuando no nos arrepentimos, no podemos pensar que estamos adelante, de ninguna manera. Ya no, porque si yo tapo esto, me voy a quedar adelante. No, es que se va a quedar uno más rezagado. Y que aún la justicia de los fariseos, que es cierta medida, tiene cierta medida de justicia, porque eso fue lo que dijo Cristo, es la justicia de los fariseos. Dice, pero como la historia del fariseo y el publicano, dice yo, pero si es que yo ayuno, y es que yo diezmo, y es que yo guardo el sábado, y es que yo, o sea, un montón de cosas que sí son justicia. Justicia queriendo decir obediencia a la ley de Dios.
algún punto de la ley de Dios, pero ellos tenían algo que les faltaba, la acción contundente. La acción contundente para arrepentirse cuando se les mostraba que estaban mal en un punto, y entonces ahí era todo lo contrario. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Pero en qué mundo estaban viviendo? No se daban cuenta de que entonces se estaban poniendo al final de la fila. Y el séptimo punto, cuando no nos arrepentimos, no podemos dar una contestación inteligente por haber pecado. ¿Cómo podría? ¿Cómo podría uno pecar y dar una contestación inteligente en el caso de Aarón? En el caso de Aarón, podemos decirnos que nosotros la tomemos en contra de alguien que ha pecado en la Biblia, porque todos hemos pecado, todos somos pecadores, y no hay hombre que no peque, dijo el hombre más sabio, y terminó pecando él también. O sea que nosotros vemos que cuando evaluamos lo que hizo Aarón, bueno, a lo mejor pecado la palabra se queda corta, fue un crimen. Un crimen porque prestarse para hacer lo que hizo, un becerro de oro y hacer una fiesta, accediendo a la petición de los israelitas. Y luego cuando se le pidió cuenta, pues se le pide cuenta, dice, bueno, pues, que ellos vinieron donde mí y me pidieron que le hiciera un Dios, y yo le pedí las joyas y salió eso. Bueno, la respuesta en sí parece muy superficial, para empezar, hasta infantil, porque él pudo haber dicho una contestación más inteligente. Y el pueblo vino delante, el pueblo se me presentó y me intimidó. Y yo temí por mí, por mi familia y por la nación. Porque enseguida que uno quiere mostrarse inteligente, habla de la nación, del futuro de la nación. Y tuve que hacer algo. Tuve que hacer eso. Bueno, si esa contestación hubiese sido para nosotros, ¿no? Desde el punto de vista humano, un poco más inteligente. Pero Moisés quedó muy herido con eso, con esa actuación de él. Y lo que dice la palabra de Dios, y Aarón también quería matar al Eterno. Es lo que dice la palabra de Dios. Porque él tenía una responsabilidad muy grande. Aparte de que él pudo haberle dicho, no, si ustedes quieren hacer dioses, eso es asunto de ustedes. Yo en eso no me voy a meter. Lo hacen ustedes. Pero, naturalmente, esa no fue la reacción. Y podemos preguntarnos si él se arrepintió. Si Aarón se arrepintió de ese crimen, porque para mí es un crimen. Lo que cometió el pueblo de Israel completo. Yo creo que sí, que él se arrepintió, porque después nosotros vemos cómo él pudo trabajar con Moisés, y quiere decir que su trabajo fue bendecido y fue prosperado en alguna medida. Y a pesar de que no sabemos, digamos como en el caso de Pedro, que dice que fue y lloró amargamente. O sea que uno de los frutos de la acción contundente cuando nosotros hemos pecado y tenemos que arrepentir es que lloramos. Mostramos nuestros sentimientos. Esto no me va a volver a pasar. ¿Cómo es posible que yo haya hecho esta barbaridad? Bueno, yo me imagino que sí pasó por eso, a pesar de que no lo podemos encontrar ahí en la palabra de Dios, pero por los frutos de 40 años, y nosotros entendemos que sí, que Dios lo guió al arrepentimiento, y él cambió su parecer. Y que, por ejemplo, en el caso de Datán y Abirán,
Estas personas que se fueron en contra de los dos. Pues ya eso es indicativo de que tanto el pueblo, tanto veían a Moisés, tanto como a Aarón, como que estaban del mismo lado, o que se fueron en contra de los dos, y entonces eso sí que tenían una contestación inteligente, entre comillas. Diciendo, porque es que Aarón y Moisés no se pueden enseñorear de nosotros, porque es que toda la congregación es santa. Eso sí que es grande. Y es verdad. Es que toda la congregación es santa. Eso no es el punto. El punto es la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? ¿A quién el Eterno le había dado la autoridad? Ese es el punto. No es que la congregación no fuera santa, pero esas son contestaciones que a lo largo de la historia surgen en todas estas divisiones y todos estos conflictos, y uno como que se desconcierta y uno no sabe cómo abordarlo. Digamos que es tan evidente en el caso de la respuesta de Aarón. Bueno, ese es el pecado que nosotros hayamos cometido. Nunca vamos a encontrar una contestación inteligente para dar cuando se nos pregunta ¿por qué usted hizo eso? ¿Por qué usted tomó esa acción? ¿Por qué usted está tomando esa acción? Porque puede ser que la estemos tomando. Cosas que constituyen pecado y que nosotros sabemos por la madurez que nosotros tenemos y por el entendimiento de la palabra de Dios de que eso en efecto es pecado y que tenemos que arrepentirnos de él. Pero si no nos queremos arrepentir, entonces nos inventamos una contestación, pero esa contestación nunca va a ser una contestación inteligente para Dios, como sucedió en el caso de Adán y Eva, que ya hablamos, que pudo haber dado una contestación inteligente. La contestación inteligente era yo y mi mujer, que me diste, pecamos. Esa era la contestación inteligente. Y que en el caso, digamos, de otras personas que han pasado por ese tipo de situación, como en el caso de Saúl, porque piensen ustedes que Saúl dijo, cuando Samuel le preguntó, pero ¿por qué tú no seguiste las instrucciones que te dio el Eterno? De matar a todos los animales. ¿Qué fue lo que él contestó? Eso sí parece una contestación inteligente. Porque es que dejamos los mejores de los animales para hacer sacrificio al Eterno. En otras palabras, la lógica del asunto es, pero si es que animal por animal, ¿cuál es la diferencia? Da lo mismo aquel que este. Y mira qué bonito se ven esos animales. Pero ahí, tratando de defender con una contestación que aparecía inteligente, lo que se hizo, lo que estaba haciendo era que se estaba hundiendo más y más en el cieno de la falla y del pecado y se descalificó por completo. En la primera visión que se le da, se descalificó por completo con la contestación que dio. Que no hay contestaciones inteligentes para cuando nosotros estamos pecando y queremos justificar el pecado. No hay contestación inteligente para Dios. Adán no la pudo dar, Saúl no la pudo dar, los hijos de Samuel no la pudieron dar, Salomón no la pudo dar. Y no la podemos dar nosotros, ni la persona más brillante del mundo, porque no hay una contestación inteligente para el pecado, para permanecer en el pecado. Así que la única contestación inteligente es la de la aceptación de que hemos hecho mal y un plan de acción contundente de que yo no lo voy a volver a hacer más.
Pero ahí donde está la dificultad de vencer el pecado, porque nosotros pensamos que eso es debilidad. Que si aceptamos el pecado es debilidad. Que si aceptamos que hemos fallado, es que estoy en contra de mi propio ego. No puedo aceptar eso. Estoy aceptando mi propia derrota. No estamos aceptando nuestra propia derrota. Es todo lo contrario. Que si permanecemos en ese enfoque, estamos garantizando nuestro propio fin y el castigo de las generaciones futuras. Así que, bueno, ahí tenemos una pequeña expansión de estos 7 puntos que, resumidos nuevamente, es que si no, cuando no nos arrepentimos, nuestra manera de pensar se desconcierta y se desorienta totalmente. Segundo, que cuando nosotros no nos arrepentimos, Dios nos castiga a nosotros y a nuestra descendencia. Tercero, que perdemos nuestra credibilidad y nuestra influencia. Cuarto, que causamos división y pérdidas financieras. Quinto, que nos debilitamos y cometemos más pecados más graves. Sexto, que nos quedamos atrás queriendo ir al frente. Y séptimo, que no hay contestaciones inteligentes para justificar nuestra falta de arrepentimiento. Así que eso es lo que pasa. Cuando no nos arrepentimos, terminamos siendo más débiles, no más fuertes. Recibimos castigo nosotros y nuestros hijos, nuestros nietos y tataranietos, hasta la cuarta generación. Salimos de la escena, como salió Caín, como salió Esaú, y no sabemos más de esa descendencia, mientras que otros ocupan la escena, en este caso los que participan del plan de Dios, de los que tienen una participación activa en el plan de Dios, como nosotros tenemos una participación activa en el plan de Dios, porque Dios nos ha llamado para hacer una labor. Así que podemos hacer 1000 cosas buenas, hacemos una mala, y por esa mala es que Él recuerda. Es triste. Por eso es que tenemos que cuidarnos tanto del pecado, de que el pecado tiene un efecto tan devastador en nuestras vidas, en nuestro futuro, y no podemos ser tercos para arrepentirnos, porque nos quedamos atrás. Así que esta es una temporada para meditar en esto, que en efecto es una cosa bien extraña, que a pesar de que la falta de arrepentimiento es tan dañina, nosotros todavía no nos entra en nuestra mente y en nuestro corazón la necesidad imperiosa que tenemos cada día de arrepentirnos, cada año de arrepentirnos. Y que, bueno, son solo los que se arrepienten y aborrecen sus pecados los que tienen posibilidades de cumplir el designio que Dios tiene para el hombre. ¿Usted cree que es mejor que todas las otras personas que están alrededor? ¿O que es exactamente igual de débil que todos los demás? Pensemos en ello. ¿Somos mejores nosotros que todas las otras personas? ¿O somos exactamente nosotros iguales de débiles que todas las demás personas cuando se refiere a nuestra disposición de aceptar
el pecado, de rechazar el pecado, quiero decir, y de aceptar el arrepentimiento y de tomar acción contundente en relación al pecado. Bueno, serán los próximos 12 meses los que van a decir, los que nos van a dar la contestación. Así que bueno, que nuestras vidas sean siempre un reflejo de nuestro Señor Jesucristo, que demostró esa pasión por evitar el pecado y de vivir una vida perfecta.